Kaixo, muy buenas. Bueno, somos Aitor Santiesteban Leguina y Xavier Río de Frutos, ambos docentes de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto, en el que impartimos docencia en el grado de CAFID. Vamos a dar una pequeña charla sobre los hábitos alimenticios, ¿vale? Si ya de por sí es importante mantener unos buenos hábitos saludables en cuanto a alimentación se refiere, pues en la situación en la que nos encontramos ahora, ¿vale? De confinamiento, en el que nos encontramos más encerrados en casa, pues mucho más, ¿vale? Ya que nuestra actividad física se ha visto muy mermada al no poder salir de casa y veremos por qué esa actividad física es tan importante. Una alimentación saludable debe cumplir estos 4 criterios. ¿Vale? Debe ser equilibrada, tiene que ser suficiente en lo que ingerimos, muy importante también que sea variada y satisfactoria. ¿Vale? Lo que comemos nos tiene que gustar. ¿Vale? Estos son 4 descriptivos a priori sencillos, pero con una alta complejidad de ajustarlos entre sí. Y una pregunta que nos hacemos siempre es si todos deberíamos de comer lo mismo para estar saludables. Pues evidentemente, si la comida que ingerimos debe ser satisfactoria, está claro que no, ¿vale? Y ya vemos aquí, tenéis algún estudio, ¿vale?, en el que independientemente de la accesibilidad de alimentos de la que disponían distintas poblaciones contemporáneas de cazadores-recolectores, podéis observar que casi algunos no tenían acceso ni a fruta, por ejemplo. Todos sobrevivieron, ¿vale?, con índices muy bajos de morbilidad, ¿vale? Algunas, como las que veis ahí, como los Hadza, pues siguen en activo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido desde una perspectiva evolutiva? Hemos pasado, digamos, de dedicar mucho tiempo moviéndonos para poder sobrevivir, bien escapándonos de algún animal o bien cazando alguna presa para poder comer, que hoy en día ese binomio de movimiento y de actividad física-alimentación ha dejado de existir. Por lo tanto, podemos decir que algo en algún lugar durante todo este tiempo ha salido realmente mal. Es por ello que debemos de incidir más en los alimentos que ingerimos, ya que es muy difícil de reproducir el volumen tan alto de las actividades moderadas y vigorosas que realizaban nuestros ancestros. Por eso muy importante ese lema de pon ejercicio en tu plato. Vale, ¿y qué, cuánto y cuándo debo ingerir? Pues aquí tenemos una pirámide, la alimentación, en el que veis que la base más importante de esa pirámide debe ser el balance energético. Realizar ese ajuste de ingesta de calorías con las consumidas. Para ello tenemos encima de la base tenemos los macronutrientes, que disponemos de 3, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, en el que debemos de ajustarlas a nuestro objetivo. No vamos a adentrarnos en ello, ¿vale? Luego tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y las minerales. Hay que tener incidencia en ellos porque influyen en nuestro apetito, en nuestros niveles de salud, en el estado psicológico. Bueno, más arriba de la pirámide tenemos el timing de cuándo ingerimos esos alimentos. Es muy importante para nuestro correcto funcionamiento corporal. Y bueno, y veis que al fin, en el pico de la pirámide, tenemos la suplementación. Aquí hay que dejar muy claro que si todo lo anterior no funciona para que nuestro estado de salud esté bien por cualquier motivo o cualquier enfermedad, pues sí que se recomiendan los suplementos, ¿vale? Pero siempre hay que intentar compensarlo con la alimentación. Vamos a dar un poquito más de incidencia en explicar el balance energético, es decir, lo que hemos comentado, cuánto nuestro cuerpo, cuánta energía consume nuestro cuerpo, ¿vale? Podéis ver en ese gráfico cómo se planifica el gasto energético diario, ¿vale? Fijaros que en reposo y en la inactividad es cuando más calorías consume nuestro cuerpo. Es por ello que realizar actividad física, movernos para mantener una buena masa muscular, pues es importantísimo, ¿vale? Porque ya sabéis que el músculo es un tejido activo en el que requiere de mucha energía constantemente, incluso cuando estemos parados, ¿vale? Esto no ocurre con la grasa.
En la siguiente transparencia podéis observar el plato de Harvard. Es hoy en día lo que se recomienda. Nuestros platos debieran de estar compuestos en base a como podéis observar en esta diapositiva. La mitad de nuestro plato debería estar compuesto por verduras, incluso alguna pequeña fruta, ¿vale? Y luego esa otra mitad por cereales integrales y la otra por proteínas saludables con un alto valor biológico. Pero, bueno, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos al supermercado a comprar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esos etiquetados caracterizados como saludables. Ahí tenéis el Nutri-Score, que es un etiquetado frontal que sirve como calidad nutricional, en el que hay que tener mucho cuidado con ese semáforo, ¿vale? Porque hay estudios que demuestran que esta información pues, no es correcta. Fijaros cómo ponen en verde, ¿vale? El semáforo saludable, el verde quiere decir que ese alimento es más saludable, ¿vale? Cuanto más se va oscureciendo y llega al rojo, pues menos saludable. Y fijaros cómo alimentos procesados, incluso la Coca-Cola cero, pues tienen colores verdes, y otros alimentos que está demostrado que son muy saludables para nuestra salud, como el aceite de oliva virgen o las sardinas, que tienen unas proteínas muy buenas, pues están en esos colores en los que no están etiquetados como saludables, ¿vale? Entonces, cuidado a la hora de seleccionar esos alimentos. Y bueno, aquí podéis ver que una buena distribución de nuestros alimentos comienza desde la nevera, ¿vale? Si nuestros alimentos seleccionados para llenar nuestra nevera son naturales y frescos, pues estaré mucho más cerca de hacer esa alimentación correctamente, ¿vale? Ahora, pues bueno, Aitor os va a dar otras indicaciones y unas recomendaciones para cumplir, digamos, esa alimentación saludable. Vale, como bien ha dicho antes Xavier, nosotros tenemos 3 tipos de macronutrientes. Los carbohidratos, por un lado, que nos sirven tanto para el combustible, tanto de los músculos como para el cerebro. Luego también tendríamos las grasas, ¿vale? Que, bueno, si las grasas vienen de productos naturales y no procesados, pues sabemos que tienen sus beneficios, ¿vale? Hay una falsa creencia que la ingesta de grasas puede ser perjudicial, ¿vale? Tenemos que tener claro que es uno de los macronutrientes que nos ayuda a absorber ciertos nutrientes. Luego tenemos las proteínas, que nos ayudan a construir y a reparar tejido corporal. Luego pasaríamos a los nutrientes esenciales que no nos aportan energía, simplemente son reguladores, ¿vale? Que serían, por un lado, los minerales y por otro lado, las vitaminas. Y, como no, luego tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar bien hidratados para que el cuerpo haga las funciones necesarias. Bueno, dicho esto, y ahora más que nunca que estamos en un estado de cuarentena, tenemos que tener en cuenta que el estado anímico que tenga la persona puede afectar tanto a la alimentación como a la elección de alimentos que antes ha comentado Xavier que tenemos que tener en la nevera, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que ese estado de ánimo puede aumentar o disminuir nuestra ingesta diaria. Las emociones que más influyen serían la ira y la alegría, ¿vale? Además, hay estudios que ya nos demuestran que el comer en exceso puede reducir nuestro malestar emocional y la ansiedad. Y esto puede ser un poco peligroso en esta situación, ya que el balance energético, como bien hemos comentado, no se respeta en esta situación, ¿vale? En la imagen podéis ver al final cómo ese estado anímico puede crear alteraciones en la señal cerebral, ¿vale? Y cómo todas las flechas son bidireccionales, pudiendo afectar a factores centrales, periféricos y luego, lógicamente, a la ingesta y a la elección de alimentos que nosotros
vayamos a comprar. Bueno, dicho esto, importante consumir omega 3 en abundante mediante nueces, maíz, oliva, etc. Luego también alimentos que aumenten las catecolaminas, ¿vale? Cereales, frutos secos, legumbres, escoger alimentos ricos en zinc, vitamina B6, aquí encontraríamos semillas, hierbas frescas, especias. Luego, consumir alimentos ricos en fibras solubles e insolubles, fruta fresca, cebolla, puerros, y luego también ricos en probióticos, como puede ser el yogur, por ejemplo. Evitar consumir alcohol, evitar digestiones pesadas, chocolate sin azúcar y alto porcentaje de cacao, siempre con moderación, café y té máximo 2 veces al día, carnes rojas de manera esporádica y evitar comer sin hambre. Muy, muy importante este último punto. Luego, las recomendaciones por los últimos estudios que hemos revisado son las siguientes. Sabemos, por ejemplo, que el realizar 6 ingestas o más durante el día puede ser perjudicial, ¿vale? Y puede ser uno de los comportamientos proobesos. El no desayunar, las últimas ingestas a última hora del día, antes de meternos a la cama, dietas ricas en grasas procesadas y azúcares, y luego de esta manera también reducimos las horas de ayuno, ¿vale? Esto lo que hace es tener una menor sensibilidad a la insulina, por lo que el transporte de la glucosa se realiza peor, ¿vale? La glucosa no entra tan bien en las células y en consecuencia gastamos o ponemos trabas a la hora de crear energía mediante estas sustancias. Luego, el colesterol total. Aquí diferentes estudios demuestran que hay una variación, que a veces sube, a veces baja. Luego, el hambre. De esta manera, con 6 ingestas al día o más, siempre tenemos hambre. Esto produce una inflamación y, a su vez, nos altera los ritmos circadianos. Vale, las recomendaciones actualmente son hacer 2-3 ingestas diarias, muy importante el desayuno, evitar comer a última hora, ¿vale? Y aumentar la ingesta de las proteínas. Y bueno, las recomendaciones son tener un ayuno de 12-16 horas todos los días, es decir, desde que cenamos hasta que desayunamos, que pasen esas 12-16 horas. Lo que sabemos es que tiene efecto en los procesos proteicos de AMPK, que nos ayuda en el metabolismo de las grasas y de los azúcares, ¿vale? Aumentando la sensibilidad a la insulina y, por consiguiente, el transporte de glucosa. Baja el colesterol, baja la sensación de hambre y también la inflamación. Y 2 puntos muy importantes son que de esta manera optimizamos los ritmos circadianos sin alterarlos, por mucho que estemos encerrados en casa, y optimiza la autofagia, que es un mecanismo biológico que tienen las células para deshacerse de sustancias o simplemente de los contenidos que tiene la célula dentro y no las está utilizando. Bueno, dicho esto, las recomendaciones más llamativas son las de la dieta mediterránea. Bueno, aquí tenemos un poco lo que comentaba también Xavi con el plato de Harvard: consumir diariamente raciones de fruta, incluir verduras. Luego también tenemos que tener claro que hay que meter cereales, frutos secos, ¿vale? Consumir huevos y pescado más que carnes rojas, priorizar el aceite de oliva al cocinar, evitar mantequillas, cocinar con poca sal, ajo, cebolla, ¿vale? Y bueno, aquí os dejamos las indicaciones para que sea más sencillo. Y luego, deficiencias más comunes en la alimentación.
al final en la ingesta no metemos suficiente zinc, ni magnesio, ni hierro, ni calcio, ni vitamina D. Entonces, tomar alimentos ricos en estos minerales y vitaminas sería una buena recomendación. Dicho esto, tenemos falsos mitos, ¿vale? Hay bastantes estudios hechos con huevos y el tema del aumento del colesterol sabemos que no es así, ¿vale? La ingesta de huevos en nuestra dieta es bastante recomendable porque además de tener alto contenido en proteínas, es uno de los alimentos que más saciados nos deja, ¿vale? El tema de las grasas engordan, ya he comentado antes también, la ingesta de grasas siempre y cuando sean de productos naturales no tienen por qué ser perjudiciales para la salud, ¿vale? Siempre y cuando compensemos con proteínas y carbohidratos. Que los carbohidratos engordan por la noche, otro de los falsos mitos, ¿vale? De hecho, la ingesta de carbohidratos ayuda a conciliar el sueño. Luego, beber agua en las comidas engorda, también otro de los falsos mitos. Y luego el tema de los alimentos light, ¿no? Que es muy recomendable y no, tampoco es así. Los alimentos light lo que están haciendo al final es una reducción del contenido, ¿vale? No eliminan esa cantidad de azúcar ni esa cantidad de grasa procesada, ¿vale? Y luego, el desayuno debe de contener cereales. Tampoco es necesario que en el desayuno tomemos cereales. Puede ser una tortilla o cualquier otro alimento. Y que el alcohol con moderación es bueno, otro de los falsos mitos, ¿vale? El alcohol al final son calorías vacías que no nos aportan ningún beneficio energético. Y bueno, con esto finalizamos la charla. Supongo que habréis aclarado bastantes cosas y bueno, recordaros que importante intentar hacer ese ayuno desde la cena hasta el desayuno, ¿vale? Y listo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, esperemos que os haya servido, ¿vale? Aunque sea un poquito para animaros en intentar poner más énfasis en nuestra alimentación. No solo estos días, ¿vale? Que nos encontramos confinados, sino que sea un hábito de nuestras vidas el cuidar esa alimentación, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo y nunca es tarde.